sea pertinente cuando la elaboración del trabajo. Ahora veremos cómo vamos a referenciar un libro. En primer lugar, nuestra referencia deberá constar de los siguientes elementos, que es el nombre del autor, el año de publicación, el título del libro, la ciudad y el país, y por último, el nombre de la editorial. En primer lugar, indicaré cómo se debe realizar la cita en el texto, y más bien, qué datos se deben incluir en él. Como nos observamos aquí, en primer lugar debemos colocar entre paréntesis el nombre del autor, coma, y seguido por el año en que se ha realizado la publicación. Después se deberá completar todos los datos de la fuente de este libro en lo que es la referencia. Esto lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, colocaremos el apellido del autor, seguido por las iniciales del mismo. A continuación se debe colocar el año de la publicación de dicho libro, el título que se posee, escrito en formato de cursiva, seguido la ciudad y el país donde se ha realizado dicha publicación y el nombre de la editorial. En este caso es la cita de un libro que hemos realizado en muchos de nuestros cursos, que es el libro del año. En primer lugar, como ya lo indiqué anteriormente, colocaremos el apellido del autor, seguido por las iniciales del mismo y el año de publicación del libro. Después colocaremos el nombre, es decir, el título del libro, que es Albert, en letra cursiva. Después colocaremos la ciudad y el año donde se ha publicado dicho libro: México, DF y el país, México. A continuación se coloca lo que es el nombre de la editorial. A partir de esto se pueden dar diversas formas de citar un libro o referenciarlo. En este caso pueden ser 4, que es el autor, la editorial o el editor. Después con un código que es el DOI, y por último lo que es un capítulo del libro. En el protocolo autor ya lo he explicado anteriormente, que cómo se debe citar y cómo se debe referenciar. La segunda forma de citar un libro es a través del editor, que se da generalmente cuando existen muchos autores quienes son los partícipes de un libro. En este caso, colocaremos el apellido del editor, las iniciales de dicho editor, seguidas por las iniciales, o más bien la abreviatura del editor, que es ED, en paréntesis. Después colocamos lo que es el año, después seguido el título, que se debe escribir encima, la ciudad, el país y por último el nombre de la editorial. Este es un ejemplo. Aquí se coloca primero el nombre del editor, Wilber, seguido por la inicial de nombre, ED, el año de publicación 1997, el título del libro, la ciudad, el país y el nombre de la editorial. También se puede presentar de esta manera, en la que primero debemos colocar el apellido, seguido por las iniciales, el año, el título. Este es un código DOI que ya entra más en lo que es otra forma de referenciar un libro, que es por medio de este código DOI. Aquí se muestra un ejemplo de forma diferente de cómo referenciarlo, que es el apellido, la inicial, el año de publicación, el título del libro y la fecha de preparación y el límite donde se ha obtenido. Aquí se especifica más lo que es el código DOI. En este caso, cambiaremos lo que es el NIC por este código que representa, o más bien es un indicador que posee ciertas publicaciones como audio, video o incluso revistas y artículos científicos electrónicos. Por último, la última forma de citar un libro es por medio del capítulo de
Evidentemente,